Bienvenidos. Hoy conocemos la función avalista, el factor estimulante que nos aporta ISBA dentro de nuestra sociedad. Nos acompaña para ello el director general de ISBA, Jesús Fernández. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Jesús, ¿qué es el papel? ¿Cuál es el papel que desempeña realmente vuestra sociedad ISBA dentro del conjunto de la sociedad balear y especialmente dentro del tejido empresarial en particular? Bueno, somos una entidad financiera que avalamos operaciones de préstamos a las pymes o a los emprendedores ante las entidades de crédito básicamente. Lo que hacemos es simplificar el camino y ampliar la capacidad de endeudamiento que puedan tener en un momento determinado pues, los empresarios o las empresas. ¿Qué es lo que le diferencia a ISBA de una entidad financiera o una entidad bancaria habitual tradicional? Bueno, la principal diferencia es que nosotros lo que hacemos es analizamos la viabilidad y la capacidad de reembolso de una operación de crédito de una pyme, es decir, al margen de las garantías. Sabemos que las entidades de crédito valoran tanto las garantías como evidentemente la capacidad de reembolso. Nosotros el tema de la garantía es un tema colateral, es decir, lo fundamental es que el proyecto sea viable y genere recursos suficientes. Estimular la creación de proyectos empresariales es uno de los avales, de los objetivos fundamentales de ISBA. ¿Qué tipo de proyectos son los que se presentan generalmente en nuestra comunidad en Baleares? Bueno, son muy variopintos, es decir, desde operaciones con un alto componente de innovación tecnológica a operaciones totalmente de empresas tradicionales. En cuanto a las de innovación tecnológica, pues operaciones desde la biotecnología o empresas relacionadas con las telecomunicaciones o informática o temas de software para empresas turísticas, hasta empresas tradicionales como pequeños comercios, bares y restaurantes, hoteles, consultas de médicos, es decir, en definitiva, una gama muy diversificada de operaciones. Jesús, estamos hablando de un recorrido ya de 40 años, un sólido recorrido, una trayectoria interesante que viene también avalada por el trabajo intenso de grandes profesionales. Recientemente la marcha de Fernando Marqués, en este sentido, viene a recordar el trabajo difícil, duro, en momentos muy complicados, pero ahora mismo con la satisfacción de que esos grandes profesionales les dejan a ustedes, a esta nueva generación, a esta nueva dirección, un camino más que labrado, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, ha sido unas circunstancias muy especiales para nosotros. Hacía ya 12 años que trabajábamos con Fernando Marqués, recientemente fallecido, que fue el impulsor, uno de los que ha modernizado la compañía. Evidentemente ha dejado la compañía en una situación inmejorable, con una capacidad de solvencia y una capacidad de generación de apoyos a los emprendedores y a las empresas, que bueno, que es lo que nos toca a nosotros seguir y potenciar si es posible. Seguramente serán muchos los pequeños, medianos empresarios, pero seguramente muchos autónomos que nos están viendo en esta entrevista. ¿Por qué a veces a los pequeños se les cierra constantemente las puertas, siendo incluso una situación hasta frustrante, ¿no? Y a los grandes empresarios, cuando se les presentan esos proyectos, siempre se les recibe con las manos abiertas? ¿Por qué esa circunstancia? Bueno, son circunstancias evidentemente por tamaño y por diferenciación y por potencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que un autónomo no pueda obtener esa financiación. En las mismas condiciones que puede obtener un grande. Esa es una de las misiones que tenemos nosotros. El autónomo tiene básicamente dos grandes problemas, uno de garantías y el otro de viabilidad del proyecto. En cuanto a las garantías, ISBA en operaciones de hasta 100.000 euros no analiza en absoluto las garantías, analiza única y exclusivamente lo que es la viabilidad del proyecto empresarial. En cuanto a la viabilidad del proyecto empresarial, que sería el otro problema, lo que evidentemente lo que se busca es que el autónomo o el empresario presente un plan, y ese plan, tanto para que le sirva tanto para él como para nosotros, desarrolle la capacidad financiera de la empresa y veamos esa viabilidad. Dentro del archipiélago balear, donde tiene sede asentada ISBA, tanto en Menorca como en Ibiza y Mallorca, son muchos los proyectos que se presentan. A nivel de equilibrar esas islas, ¿cuál sería la que tiene más estímulo a la hora de proyectar, a la hora de presentar proyectos? Bueno, evidentemente por tamaño Mallorca y por diversificación de operaciones. Es la isla que tiene una mayor diversificación en cuanto sectorialmente hablando, ¿no? Y los proyectos son de un tamaño más importante. Evidentemente luego Ibiza es una de las islas que también va muy bien durante todos estos años y sobre todo los años de crisis. Ha sido la isla que económicamente ha ido mucho mejor, con lo cual su
necesidad de financiación a lo mejor es inferior a las otras islas. Y por último estaría Menorca, que donde ISBA sí que tiene mayor presencia, pero bueno, sus componentes, bueno, ha hecho que necesiten más nuestro apoyo en momentos puntuales, sobre todo en temas de circulante y en temas relacionados con empresas industriales. Jesús, estamos a punto de comenzar un nuevo curso, seguramente ahora tienen más de uno, poco más de tiempo y más ilusión a la hora de empezar a proyectarse. ¿Cuál sería el paso a realizar? ¿Cuáles serían un poco los que hay que seguir a la hora de presentar ese proyecto? ¿Cómo lo harían ustedes? Y luego, ¿cuál es un poco el recorrido que tiene esta solicitud dentro de lo que es ISBA? Bueno, en primer lugar, lo que siempre marcamos es que cuando se presenta un proyecto, tanto si es de emprendedor como si es una empresa que está en marcha, tiene que venir con un proyecto, con un plan de viabilidad sólido. Ese plan de viabilidad tiene que estar desarrollado por el propio empresario, lo cual no quiere decir que en un momento determinado no pueda contar, evidentemente, con apoyo de técnicos que le ayuden a plasmar esa idea mediante ese documento. Ese documento para nosotros es fundamental a la hora de poder estudiar la viabilidad del proyecto. Nosotros analizamos esa viabilidad del proyecto con los recursos, con las capacidades de producción, con los porcentajes de ocupación, dependiendo del sector al que se refiera, y analizamos esa viabilidad del proyecto en función de nuestra experiencia y en función, evidentemente, de otros similares. Si vemos y analizamos que esa capacidad de proyección del proyecto, de devolución del capital invertido, nosotros, pues bueno, sería muy difícil no poder conceder esa operación. Financiación que va en torno a los 80.000 euros de media y, por línea general, ¿qué tanto por ciento de esos proyectos suelen aprobarse, suelen avalarse? En lo que llevamos de año, prácticamente el 80% de los proyectos que se presentan se aprueban y históricamente siempre ha rondado entre el 75 y el 82%. Con lo cual, bueno, no es una quimera ni es tan complicado, es decir, lo que pasa es que tiene que estar muy fundamentado y además todo eso minimiza al final riesgos tanto para el propio empresario que cuenta con la experiencia evidentemente de nosotros que hemos visto una serie de proyectos, como de sus asesores, que hace que el proyecto tenga más posibilidades de éxito. Ya sabéis, con esta dosis de ilusión y sobre todo con esta situación que puede facilitaros ISBA, seguramente vuestro proyecto, que es apasionante, podrá tener salida también en nuestra comunidad. Jesús Fernández es el director general de ISBA, Sociedad de Garantía Recíproca. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Muchísimas gracias.